El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días, con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti, y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo, y le mostró los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús: vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y lo servían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hoy es un día muy importante porque empezamos la Cuaresma, o sea, los domingos de Cuaresma. Entonces, le damos gracias a Dios porque estamos aquí reunidos. Le damos gracias a Dios porque nos va revelando cosas importantes de nuestra fe. Nos va revelando, pues, nuestra debilidad, lo que somos. Nos va revelando muchas cosas, y la Iglesia, que es Madre y Maestra, nos invita a tomar conciencia de varios aspectos que nos deben ayudar en este camino cuaresmal. Y primero que todo, pues es importante que como cristianos tomemos conciencia de la noción de pecado, del pecado que acompaña lastimosamente de una manera dramática a la humanidad desde los orígenes. Y es lo que fracturó la relación de Dios con la humanidad, ese pecado original que hoy se nos relata, pues, en el libro del Génesis. ¿Qué tanto somos conscientes de esa realidad? ¿Qué tanto la logramos detectar, identificar? Porque eso está dentro de nosotros. Es algo que está allí, ¿no? Que arrastramos. En la carta de los Romanos, San Pablo va a decir, ¿no?, que por el pecado de un hombre entró la muerte al mundo, entró esa división de Dios con la humanidad. Luego dice, pues, y por un hombre entrará también entró la salvación por Jesús. Entonces, pero hay que tomar conciencia de que eso está allí. Y nosotros, pues, somos vulnerables de alguna manera. Podemos caer en ese pecado. Entonces, junto a esa realidad que daña al ser humano, que daña su corazón, es el pecado, está la realidad que la provoca. ¿Qué es lo que hace que el ser humano peque? Pues las tentaciones. Entonces, la idea de tentación también es importante que la tengamos muy presente como cristianos, y sobre todo en este tiempo de Cuaresma. Nosotros somos tentados para caer en el pecado. Y por eso Jesús en el Padre Nuestro nos enseña a decir, entre las distintas oraciones que conforman el Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación. Entonces la gran pregunta que primero que todo tenemos que hacernos es: ¿qué tan conscientes somos de que nosotros estamos expuestos a las tentaciones? ¿Qué tan conscientes somos de esto? ¿Qué tan conscientes somos del pecado que estamos cometiendo? Muchas veces estamos fallando y no nos damos cuenta.
Más bien tendemos a querer justificarnos, inclusive culpabilizando a los otros del pecado que nosotros mismos cometemos, de las faltas que nosotros cometemos. Inclusive llegamos a justificarnos de tal manera que hasta nos sentimos que podemos condenar a los demás, acusarlos, señalarlos, y no nos estamos dando cuenta de nuestro pecado. El salmo que hemos escuchado es una oración del rey que se atribuye al rey David, después que el profeta Natán lo confronta. Cuando Natán le pone un ejemplo de una situación de injusticia, y David señala y dice: ¿y quién es esa persona para ir y castigarla? ¿No? Y le dice: eres tú hiciste eso. No, Natán había puesto una situación alegórica de un hombre poderoso que va y le quita a otro lo que tenía. Era lo que David había hecho. Entonces David sabía que había hecho mal, pero no tenía conciencia de su pecado en su totalidad. Cuando manda a buscar a Betsabé, que es la esposa de Uría, y la seduce y la hace suya, y cuando la embaraza quiere remediar de distintas maneras, no lo logra, hasta que llega la gran tentación. O sea, había habido varias tentaciones, y una gran tentación al principio, pero la más terrible de todas fue acabar con la vida de Uría, para ocultar su pecado. ¿Y qué nos quiere revelar la tradición bíblica con esta? Que también nosotros tendemos a querer ocultar a nosotros mismos, inclusive, nuestras faltas, y haciéndole a veces daño inclusive a los demás, para que nuestra falta quede oculta, de una manera a veces consciente y a veces de manera inconsciente, ¿no? Cuando Natán le hace ver a David la gravedad del pecado que había cometido en sus múltiples facetas, entonces David entra en contacto con esta otra gran realidad que venimos anunciando desde el miércoles de ceniza, que es el arrepentimiento y la reconciliación. Y por eso el salmo que hemos escuchado, reconociendo la propia miseria: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Nací en la culpa, pecador me concibió mi madre. Entonces, el tiempo de Cuaresma es para que nosotros tomemos conciencia de nuestro pecado, tomemos conciencia de las tentaciones que constantemente tenemos que afrontar, porque si no tomamos conciencia de ellas, vamos a sucumbir delante de ellas. Pero ante este drama del ser humano, de la tentación, del pecado, pues subsiste un Dios que viene a salvarnos, que viene también a exponerse a las tentaciones, para demostrarnos que si nosotros nos vinculamos a Dios, si nosotros realmente nos afiliamos a Dios, afiliarse quiere decir ahijarse, hacerse hijo de Dios. Filiación. Si nos hacemos hijos de Dios como Jesús de Nazaret, que es el Hijo de Dios, nosotros podemos vencer las tentaciones. Jesús viene para redimirnos muriendo por nosotros en la cruz, pero viene también para enseñarnos el camino del bien, como decíamos el miércoles de ceniza. El camino del bien, en estos días meditamos, el camino del bien y el camino del mal, ¿no? Todos estos últimos días, ¿no? Miércoles de ceniza y los días sucesivos lo hemos estado meditando. Jesús nos viene a enseñar el camino para poder vencer las tentaciones. Inclusive las tentaciones que experimenta Jesús son tentaciones muy fuertes, que nosotros normalmente podemos experimentar, ¿no? La primera tentación, por ejemplo, es la tentación de convertir las piedras en pan, porque Jesús, que es hombre verdadero, es verdadero Dios y verdadero hombre, experimenta el hambre y el deseo, por lo tanto, de satisfacer, ¿no? Cuando uno tiene hambre es un placer comer. Qué gusto comer cuando tenemos hambre. Entonces, nosotros tenemos la tentación de querer satisfacer nuestros placeres. El hambre, el sexo, el sueño y tantas otras cosas que el ser humano quiere. Pero Jesús nos enseña cómo hay que responder. Nosotros no vivimos de esas cosas. Nosotros vivimos de la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, el cristiano tiene que comprender lo importante que es domar el cuerpo.
domarse. Y la vida espiritual es la que nos va a ayudar, y la palabra de Dios, pero bien vivida, no por encimita, sino profundizada, de una manera apasionada, dejándose cautivar, fascinar por la palabra de Dios, vamos a poder vencer las tentaciones. Son luchas, son batallas constantes. Pero luego también viene la tentación de que en base a esa filiación, ensoberbecernos, ¿no? Bueno, si tú eres hijo de Dios, entonces tírate, porque Dios mandará, dice que la palabra de Dios que tú estás citando, dice que los ángeles te van a proteger. Pues nosotros no podemos tampoco ceder ante las provocaciones del maligno. Y esta es la otra gran esfera de las tentaciones que tiene que experimentar que experimenta el ser humano. La tentación de provocar a Dios, de creernos mucho, de ser arrogantes, de decir porque yo puedo hacer esto o aquello. Sin embargo, la palabra de Dios y la vida cristiana nos invita a ser moderados, a ser modestos, a ser cuidadosos, a ser prudentes, a ser discretos, a no lanzarnos, porque no podemos tentar a Dios nosotros, provocar al Señor. Y luego el último, que es tremendo, ¿no? Que es el del poder. Tener poder. Si te postras delante de mí, te voy a dar el poder sobre todas estas naciones, sobre todos estos reinos de la tierra. Pero el demonio quiere canjear ese poder con la sumisión a Satanás. Y él le dice: solo a Dios adorarás. No te postrarás ante más nadie. Para tener poder, no. Dios tiene que ser el garante del poder. Porque no es que el poder sea malo. Si el poder viene de Dios y Dios le da a usted poder, una potestad, es para que usted la administre bien al servicio de los demás. O sea, no es que sea malo tener poder, si es para el servicio. Pero si el poder que uno recibe lo pervierte y lo convierte en despotismo, en explotación, en maltrato, en arrogancia, en vanagloria, en extralimitación, en exceso, entonces ya se convierte en algo diabólico. Ya no tiene que ver con Dios. Entonces, y nosotros lo vemos con los poderosos de este mundo. Hay algunos que sirven a Satanás y otros que tratan de servirle a Dios. Y todo esto va a depender de cuánto nosotros nos sometamos y nos postremos solamente delante de Dios. Inclusive cuando estamos en la iglesia, sin darnos cuenta, podemos estar sirviendo a Dios o podemos estar sirviendo a Satanás si administramos mal el poder que Dios nos da. Desde lo más alto hasta el rango más bajo. En todos los servicios que prestamos en la iglesia, podemos correr el riesgo de pervertir la potestad que recibimos al no administrarla de manera correcta. Si nosotros nos postramos delante de otros ídolos en los cuales está escondido el diablo, Satanás, nosotros pervertimos ese poder. Pero si nosotros realmente nos sometemos a Dios, entonces el poder se administra bien. Bueno, este domingo nos pone delante de realidades muy importantes, ¿no? Para que nosotros sigamos en este crecimiento espiritual. Nosotros estuvimos viendo la importancia del perdón, del arrepentimiento, de la reconciliación, y hoy la iglesia nos invita a que andemos más, que comprendamos lo que significa el pecado. Porque si no, lo evadimos, no lo responsabilizamos, sino que lo ocultamos y más bien estamos señalando a los demás. Pidamos al Señor que nos ilumine con su palabra para poder vencer toda tentación y purificarnos, limpiarnos, lavarnos de los pecados que hemos cometido. El sacramento de la confesión, de la reconciliación, pues será muy importante vivirlo, sobre todo en este tiempo de Cuaresma. Le estamos dando gracias a Dios por la peregrinación que volvimos a tener ayer al Nazareno. Hoy ellos están de fiesta ya en Atalaya y la experiencia fue importante porque pues fue una oportunidad para que reflexionemos, meditemos sobre el dolor de Jesús,
sobre el dolor de un Cristo que sufre, que es humillado y que carga con los pecados de nosotros. Que el Señor nos bendiga con su palabra. Alabado sea Jesucristo.